Muy buenos días, hoy presentaremos Introducción a las obras de Melanie Klein de Hanna Segal. Melanie Klein, nacida en 1882 en Viena, es una figura destacada en la historia de la psicología y el psicoanálisis. A lo largo de su carrera, Melanie revolucionó el campo al enfocarse en la mente de los niños y su desarrollo emocional temprano, introduciendo conceptos como la teoría de las posiciones y el juego terapéutico. Sus contribuciones no solo enriquecieron el trabajo de Sigmund Freud, sino que también influyeron en diversas escuelas psicoanalíticas, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del psicoanálisis. Hanna Segal, nacida en Polonia en 1918, fue una destacada figura en el campo del psicoanálisis. A los 16 años comenzó a estudiar medicina y se vio influenciada por las ideas freudianas. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió al Partido Socialista y emigró junto a su familia de Polonia a París y luego al Reino Unido. En el Reino Unido completó sus estudios de medicina y se adentra en el mundo del psicoanálisis, conectándose con figuras como Ronald Fairbairn y Melanie Klein. Su contribución incluye obras como Introducción a las obras de Melanie Klein y su profundo entendimiento a las teorías de ella. Hanna se convirtió en una analista reconocida, formándose en la Sociedad Británica de Psicoanálisis y desempeñando un papel relevante en la difusión de las ideas de Melanie Klein. Su profunda comprensión en las teorías, que iban más allá de su análisis personal con la misma Melanie, la consolidó como una figura inteligente y destacada en el mundo del psicoanálisis, especialmente en la corriente de las relaciones de objeto. El presente texto se refiere especialmente en los primeros estadios del desarrollo del yo, la existencia de relaciones de objetos tempranos, la influencia de la angustia a partir del nacimiento a la postulación de dos etapas fundamentales, con sus posiciones esquizoparanoide y depresiva, en la evolución mental y emocional del niño, a la aplicación consecuente de las teorías freudianas acerca de la fantasía inconsciente y los instintos de vida y de muerte, a la importancia adquirida por la sublimación y la reparación. En este apartado nos dice que el estudio de los adultos neuróticos llevó a Freud a descubrimientos relacionados primero con la niñez y luego con la infancia. De esta manera llevó a Klein a decir que tanto el complejo Edipo como el superyo se manifiestan mucho antes de lo que Freud había postulado. Los estudios de Klein abordaron el complejo Edipo, las formulaciones sobre la posición depresiva y por último sobre la posición esquizoparanoide. De la misma manera, se cambia el concepto de etapas por posición, en donde se refiere que este término es más adecuado ya que no es algo transitorio. Implica una configuración específica de las relaciones objetales a lo largo de la vida. En este sentido, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva son fases de desarrollo. Estas podrían considerarse subdivisiones de la etapa oral. La posición esquizoparanoide ocupando los 3 a 4 meses de vida y seguida por la posición depresiva en la segunda mitad del primer año del bebé. La posición esquizoparanoide se caracteriza por el hecho de que el bebé no reconoce personas, sino que se relaciona con objetos parciales. Un ejemplo de esto es cuando el bebé no reconoce a su madre como un objeto externo a él. Aquí el cuerpo es el mismo que en un momento cede rápidamente a su necesidad de alimento, pero es el mismo cuerpo que puede tardar un poco en satisfacerlo e involuntariamente lo frustra, creando de esta manera una visión al bebé confundida y sin poder reconocer cuál madre es buena y cuál es mala. Predomina la ansiedad paranoide, es la proyección de la pulsión de muerte de un objeto y el proceso de excisión. Un mecanismo de defensa en donde se separan los aspectos positivos y los aspectos negativos. La posición depresiva comienza una vez que se reconoce a la madre como un objeto total. Se relaciona los objetos totales con el predominio de integración, ambivalencia, ansiedad depresiva y culpa. La integración de estos objetos queda como base de una estructura de la personalidad. Un ejemplo es cuando el bebé entiende que la madre es la misma figura que satisface y al mismo tiempo lo frustra. El niño, al ver que su madre no es mala como él pensaba, experimenta la culpa y busca cómo reparar el daño causado por el ataque hacia el objeto que se percibía como una mala madre. Según Melanie, la neurosis infantil es una defensa contra la ansiedad paranoide y la depresión subyacente, una forma de ligarlas y de elaborarlas. A medida de que haya procesos integradores como reconocer a la madre, disminuye la ansiedad. Por otro lado, la reparación, la sublimación y la creatividad toman el lugar de los mecanismos de defensa tanto psicóticos como neuróticos.
Luego pasamos al primer capítulo llamado Fantasías. Hannah comienza destacando que Freud no elabora la concepción sobre el origen de las fantasías inconscientes ni la fase de desarrollo en que aparecen por primera vez. Únicamente se refiere diciendo que aparecen después del segundo o el tercer año de vida. Según Melanie Klein, las fantasías inconscientes es la expresión mental de los instintos y por consiguiente existe desde el comienzo de la vida. Las fantasías inconscientes están siempre presentes y siempre activas en todo individuo, es decir, que su presencia no es un índice de enfermedad ni falta de sentido de realidad. Lo que realmente afecta en el estado mental del individuo es la naturaleza de estas fantasías inconscientes y cómo éstas se relacionan con la realidad exterior. La fantasía no es tan solo una fuga de la realidad, está constante e inevitablemente en las experiencias reales, interactuando de manera continua con ellas. Los instintos, por otra parte, por definición son buscadores de objetos, es decir, que por naturaleza están destinados a dirigir a un individuo hacia la búsqueda o la adquisición de objetos específicos. En consecuencia, para cada impulso instintivo hay una fantasía correspondiente. Un claro ejemplo de fantasía inconsciente e impulso instintivo que podemos encontrar en el texto es cuando un bebé somnoliento mueve la boca con expresión placentera y emite ruidos de succión o se chupa los dedos. En este momento, imagina que está realmente tomando el pecho materno y queda dormido con la fantasía de tener el pecho que proporciona leche dentro de él. De manera similar, cuando un bebé hambriento y enojado grita y patalea, puede imaginarse que está realmente atacando el pecho, desgarrando y destruyéndolo. En esta situación, el bebé experimenta sus propios gritos como si lo estuviese desgarrando y lastimando desde su propio interior. Podemos decir que el bebé no siente solo una necesidad, sino que también puede experimentar que la contradicción entre el hambre y sus propios gritos se convierte en un ataque persecutorio en su interior. Crear fantasías es una función del yo. La capacidad de imaginar y fantasear sobre situaciones, deseos y pensamientos es parte fundamental de cómo una persona se relaciona consigo misma y con el mundo exterior. Desde el momento del nacimiento, el bebé se tiene que enfrentar con el impacto de la realidad, primero con la experiencia del propio nacimiento y luego con las innumerables experiencias de gratificación y frustración de sus deseos. Por ejemplo, un caso que se nos presenta es el de un bebé irritado por el hambre, que en lugar de aceptar el pecho, se aleja de él y rechaza amamantar. En este caso, el bebé puede haber fantaseado de que ha atacado y destruido el pecho. Cuando se encuentra nuevamente con el pecho externo y real que lo alimenta, ya no le sentirá bueno, sino que esta experiencia se convertirá en algo desagradable para él. Estas fantasías se pueden observar en el juego o puede persistir en el inconsciente de los niños e incluso en adultos, lo que puede ocasionar problemas en relación a la alimentación. Si bien la fantasía inconsciente influye y altera constantemente la percepción o la interpretación de la realidad, lo inverso también es cierto. La realidad ejerce su impacto sobre la fantasía inconsciente. Esta bidireccionalidad demuestra cómo nuestras experiencias y entorno pueden moldear nuestras fantasías y lo mismo viceversa. Las funciones de la fantasía son múltiples y complicadas. La fantasía tiene un aspecto defensivo que se debe tener en consideración. Esta tiene como objetivo satisfacer impulsos instintivos omitiendo la realidad externa. Se puede considerar que la satisfacción que proviene de la imaginación sirve como una manera de protegerse de la privación de la realidad externa. Esta privación puede referirse a cualquier carencia o insatisfacción que enfrentamos en nuestra vida diaria, pero de igual manera también es una defensa contra la realidad interna, ya que cuando una persona fantasea sobre la realización de sus deseos, no solo está escapando de la frustración y el reconocimiento de la realidad externa, sino que también protegiéndose de sus emociones internas. Además, algunas fantasías se pueden utilizar como defensa contra otras fantasías. Esto significa que en ocasiones los individuos pueden recurrir a la imaginación para equilibrar o contrarrestar pensamientos o deseos que podrían resultar perjudiciales si se permitiera que esas fantasías se desarrollaran sin restricciones. Al considerar la utilización de la fantasía inconsciente como defensa, reside una diferencia entre el proceso real y su representación mental detallada. Esto implica examinar cómo una persona percibe y procesa la realidad en comparación con cómo la imagina o interpreta internamente. Con frecuencia los pacientes describen cómo sienten el proceso de represión, lo que el observador podría describir como un mecanismo de defensa. La propia persona lo experimenta y describe como una fantasía detallada que puede desempeñar un papel esencial en cómo una persona enfrenta y procesa sus propios conflictos emocionales. Los mecanismos de defensa que menciona Melanie Klein incluyen la disociación, la identificación proyectiva, la introyección y la negación.
En ciertas circunstancias, se puede decir que un individuo recurre a los mecanismos de defensa de proyección e introyección, lo que significa que en momentos específicos alguien podría externalizar o atribuir ciertos sentimientos a otros o incluso internalizar los sentimientos de otros como propios, como una manera de lidiar con sus propios conflictos internos. Por ejemplo, una persona puede emplear como mecanismo de defensa los procesos de proyección e introyección, pero experimenta estos procesos en función de fantasía. Algunos pacientes utilizan la escisión, idealización y negación como mecanismo de defensa. Después de leer el caso del paciente que evita ir a terapia, esta experiencia, al igual que como muchas otras, confirma el hecho de que generalmente es ineficaz interpretar los mecanismos de defensa hasta que aparezca la oportunidad de interpretarlos en función de lo que el paciente realmente siente y le da un significado para él. Es decir, que es ineficaz de interpretar los mecanismos de defensa del paciente si a este no le hace sentido o carece de un significado para él. En el contexto de los sueños, a veces es posible observar la relación entre estos mecanismos de defensa y la fantasía inconsciente, ya que los sueños pueden ser una manifestación de procesos psicológicos subyacentes que involucran estos mecanismos. La interpretación de los sueños puede ayudar a comprender cómo operan estos mecanismos en la mente del individuo. Los sueños suelen estar cargados de simbolismos y metáforas que representan deseos, temores, conflictos y mecanismos de defensa que operan en el nivel más profundo de la mente. La interpretación de los sueños por parte de un psicoanalista puede facilitar la comprensión de cómo los mecanismos de defensa se entrelazan con la fantasía inconsciente. Por otro lado, el ambiente desempeña un papel crítico en el desarrollo del niño, ya que tiene efectos significativos en la infancia y la niñez. Melanie Klein argumentaba que los niños experimentaban ansiedades innatas, como el temor a la pérdida o el temor a la destrucción, que pueden manifestarse en fantasías agresivas o persecutorias. Estas fantasías son una parte natural del desarrollo emocional del niño. Sin embargo, la calidad de las interacciones con los cuidadores puede influir en cómo el niño procesa y lidia con estas ansiedades y fantasías. Algunas diferencias entre Sigmund Freud y Melanie Klein. Una diferencia importante se encuentra en el surgimiento del yo. Melanie Klein sostiene que el yo está presente desde el nacimiento y que el bebé es capaz de establecer relaciones objetales primitivas tanto en la fantasía como en la realidad. En contraste, Freud postula que nacemos con una estructura mental llamada ello y el yo se desarrolla gradualmente a partir de las interacciones con la realidad. En la teoría de Freud, el bebé nace indistinguible de los demás y con el tiempo comienza a diferenciar su mundo interior del exterior, lo que da lugar a la formación de la instancia psíquica. Otra diferencia fundamental radica en su concepto de fantasía. Para Freud, la fantasía se define como un guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en una forma más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en último término, de un deseo inconsciente. En cambio, Klein se enfoca en la fantasía inconsciente como la expresión mental de los instintos, argumentando que cada impulso instintivo tiene su propia fantasía correspondiente. En resumen, las diferencias entre Freud y Klein incluyen sus concepciones de la fantasía y el surgimiento del yo, con Melanie asignando un papel más temprano y central al yo en el desarrollo psíquico del individuo, mientras que Freud enfatiza la evolución desde el ello hacia el yo a lo largo de la infancia. En conclusión, este análisis nos da una visión de cómo las teorías de Melanie Klein profundizan en los primeros estadios del desarrollo psicológico. Destaca la importancia de las fantasías inconscientes y los mecanismos de defensa en su comprensión de la mente humana, y cómo el ambiente desempeña un papel fundamental en el crecimiento y salud emocional de los niños. Estos conceptos son esenciales para la comprensión de la psicología y el tratamiento de los individuos desde una perspectiva psicoanalítica, no solo de la versión freudiana.